es necesario cortar esa herencia generacional de ese pacto y que alcanzó a una víctima, alcanzó a una persona, ¿verdad? Que no hizo nada para ello, pero le ha tocado. Pero claro, muchas veces todo esto no es suficiente. A pesar de una confesión bien hecha, podemos seguir sufriendo algunas consecuencias. A pesar de una renuncia, podemos seguir sufriendo algunas consecuencias. Y esto puede necesitar que haya necesidad de una oración para cortar maldiciones generacionales, porque pueden ser problemas que vienen como consecuencia de pactos que hicieron en el pasado familiares nuestros. Por ejemplo, una mujer que era curandera, divina, bruja, lo que sea, y que al final hizo un pacto con el diablo para que esos poderes continuasen en una nieta o bisnieta de su descendencia, por ejemplo. Entonces consagra a esa niña al diablo para que la siga usando el diablo con esos espíritus de adivinación o de magia o los que sean. Y de repente la niña pues empieza a experimentar unas cosas extrañas y puede entrar en trance o tener conocimiento de que van a ocurrir cosas, etc. Esto pasa. Entonces, es necesario cortar esa herencia generacional de ese pacto, anular el poder de ese pacto que fue hecho y que alcanzó a una víctima, alcanzó a una persona, ¿verdad? Que no hizo nada para ello, pero le ha tocado. Pues hay que no solo renunciar, sino cortar esa herencia y ese pacto. Herencias de este tipo puede haber varias, que ejercen la influencia sobre las personas. Pero también cortar las influencias de todas las prácticas que hayamos hecho o nos hayan hecho, de tal forma que la sangre de Cristo anule el poder de esos objetos que fueron usados en brujería para hacer un pacto, un amarre, limpia, como decías, cosas de estas, y que quede anulado y roto porque el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Luego, Él es el que tiene poder para deshacer estos enredos del enemigo que atan nuestras vidas y liberarnos. Y que todo aquello que fue hecho en las tinieblas regrese a las tinieblas de donde salió y no nos siga alcanzando. Luego hay necesidad de oración y usando la autoridad y poder que Cristo nos da, cortar, anular esos pactos, esos maleficios, romper todo eso, para poder la persona, a partir de ese momento, la familia, ser libre. Pero en ocasiones esto no es suficiente, sino que queda todavía una cosita más. Y es que esto es el paso último necesario para poder expulsar a un demonio que está ahí, que ha tomado control sobre una parte de la vida de esa persona, en su mente o en su cuerpo, y hasta que no se le echa, no sale. Entonces, primero hay que cortar aquello en lo que se apoya, aquello que fue la causa por la cual entró en la persona. Pero no solo hay que anular esa causa, sino que en segundo lugar hay que, con la autoridad de Cristo, expulsarlo, ¿verdad? Entonces, varias de estas cosas, un cristiano que vive en Cristo, que está creciendo en el Señor, que está unido a Él, que está luchando contra el pecado, las puede hacer. Personalmente las podemos hacer. Y oraciones de este tipo, de renuncia a estas prácticas, e incluso de cortar la autoridad de Cristo, las maldiciones generacionales, o anular con la sangre de Cristo los objetos y el poder que trajeron para los demonios sobre nuestras vidas, de prácticas de brujería, etc. Esto incluso, pues, cristianos maduros, con fe, lo pueden hacer y lo debemos hacer. Pero, claro, si hay que expulsar también hay un espíritu maligno, puede necesitarse ayuda, ¿verdad?, de alguien que pueda colaborar para ser libres de verdad.